Bueno, vamos a ir dando inicio al evento del día de hoy. Quiero agradecer especialmente a Marianne Braich y a Maite Dongo, que nos acompañan hoy para el que será el último webinar organizado por este ciclo por la Dirección Académica de Relaciones Institucionales. Muchas gracias al público asistente por su interés, a nuestra ponente y a nuestra moderadora. Mi nombre es Mari Fernández y estoy aquí simplemente para darles la bienvenida a todos, agradecerles por su participación y recordarles que en este evento pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom. El equipo organizador irá recogiendo las preguntas durante el transcurso del evento y se las formularemos después de su presentación a nuestra ponente. Marianne Braich es vicerrectora de investigación de la Universidad de Berlín y nos acompaña en la moderación y comentarios Maite Dongo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Gracias a ambas y le doy entonces la palabra a Maite, que va a asumir ahora el evento. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la charla del día de hoy que va a tratar sobre el legado de Merkel. Este tema es súper relevante en este momento porque se está dando el cambio de mando y con esto se termina en los 16 años de Merkel como canciller, y eso es súper trascendental no solamente para la política alemana, sino también para la política dentro de la Unión Europea y para el liderazgo que ha tenido Merkel como persona, política, mujer dentro del escenario internacional en los últimos años, ¿no? Entonces, con esto quiero dar pie para presentar a nuestra invitada, Marianne Braich, quien realizó estudios de ciencias económicas y sociología en la Universidad Libre de Berlín, así como de antropología e historia en la UNAM. Además se doctoró en sociología en la misma Universidad Libre de Berlín y ha sido profesora universitaria de ciencias políticas del Instituto de Ciencias Políticas Comparadas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Frankfurt del Meno. Además, es catedrática de Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Latinoamericanos y de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Berlín. Es miembro del Comité Directivo del Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades en la Región Andina, TRANDES, que también nuestra universidad forma parte, que es un proyecto, ¿no?, para los que no conocen, entre la Universidad de Berlín y también la PUC. Desde enero de este año es vicerrectora de investigación de, nuevamente, la Universidad Libre de Berlín, y sus investigaciones se enfocan, por ejemplo, en la segmentación de género en los mercados de trabajo y en la política social, la transformación y el desarrollo en América Latina, las relaciones entre América Latina y Europa, la cultura del Estado y la gobernabilidad, así como las desigualdades entrelazadas e interdependientes en el contexto global. Entonces, ha dirigido numerosos proyectos, ¿no?, de investigación transnacionales con universidades latinoamericanas, como en México, Brasil y Perú y Colombia, ¿no? Entonces, como verán, es una persona bastante idónea para darnos una explicación, una mirada sobre lo que está pasando actualmente y sobre lo que significa el legado de Merkel. ¿Marianne? Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias, Maite, por esta introducción tan amable. Me siento muy, muy feliz y muy honrado que estoy hoy con ustedes y viendo el chat. Veo muchas colegas, amigas, no solamente de Perú, veo también a Elisa que me mandó en el chat un saludo, y voy a saludar a muchos amigos que estoy ahí. Muchas gracias que están aquí con nosotros, y voy a tratar de hablar un poco de el legado de Angela Merkel. Voy a comenzar con una provocación, después voy a decir voy a hablar un poco sobre quién es Angela Merkel, y después voy a regresar sobre el legado de ella. Mira, hay una posición muy clara que no hay legado de la señora Merkel.
porque dicen que en su administración solamente era administradora de crisis, sin política sustantiva, solo política de fuerza. Toda política de poder, casi algunos la llaman la madrina o la comadre. Eso vamos a ver después, porque la crítica dice, mira, otros hombres, como el primero, Adenauer, él dejó un legado por la integración de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial al mundo oeste, Westpolitik, la política de integración al oeste. Y Willy Brandt, el carismático socialdemócrata, también él deja un legado por su acercarse al este y por su Ostpolitik. Kohl, por supuesto, Helmut Kohl, él deja un legado por la unificación de Alemania. Pero Merkel no, eso dice uno de sus críticos y también una crítica de una mujer de ciencias políticas muy fuerte, dice que ella no hace política sustantiva, no deja legado, no hace política, solamente hace política de administra la política y entonces no es una gran canciller, es una padrina, una comadre del poder, es todo. Voy a regresar a esta hipótesis, que no es la mía, pero voy a regresar a esta en la segunda fase de mi ponencia. Pero quiero un poco, porque a lo mejor ahorita ya saben un poco más de ella, pero pienso que sí, su biografía es interesante, entonces voy a mencionar algunos puntos de su biografía. Primero, Angela Merkel nació en Hamburgo, que en el año 1954, y era Alemania occidental, Alemania capitalista, donde ella nació, pero después su padre, cuando ella era todavía muy niña, su padre, que era pastor protestante, se fue a la RDA, que todavía no había el muro era en 56, para trabajar como pastora ya en una de las iglesias protestantes en Templin, que es una pequeña ciudad, muy pequeña ciudad, cerca 1 hora y media de Berlín, en el norte de Berlín. Entonces es muy interesante, si quieren, su padre decidió de transferirse en los años 50 del oeste al este. Muchos saben que en esta época miles de personas o millones se fueron del este al oeste, pero sí también había personas, y no son pocas, que se fueron al oeste al este. La mayoría de ellos eran comunistas. Eso no era el papá de Angela Merkel, pero él como protestante, como pastor, él se sentía en su función de pastor, y cuando le mandaron al este, él aceptó eso y allá se quedaron. Allá ella hizo toda su carrera, hasta algunos le dijeron siempre que también era en la juventud libre alemana, de la juventud de los comunistas. Bueno, eso creo que no era tan importante, pero sí que es importante que ella estudió física y que ella terminó en 77 y sí era una de formación, o es de formación, una cientista de física, que sí, también muchos dijeron que eso es muy característica para ella, sabe analizar las cosas, pero sí tenía cierta distancia a la política, que era en su época muy importante, porque sí podía estudiar física, aún no era comunista, aún su familia no era comunista, y aún su familia era en el contexto protestante, que sí tenía cierto... Era un espacio para otras personas que no eran tan del sistema. Pero que también es interesante, después es muy interesante como mujer, ella se casó y se divorció. Se casó otra vez y no tiene hijos. Y eso es para un modelo conservador, es una cosa un poco irritante. Entonces, primero, física, científica, y segundo, tiene unas características de una mujer no tan común y corriente. Hizo su doctorado en química y después ella trabajaba no en la Humboldt, sino en la Academia de las Ciencias en Berlín. Eso era pura investigación, donde ella trabajaba. Cuando se cayó el muro,
yo creo que es más por su ambiente familiar, pero también en la academia había ya gente crítica y en su familia también. Su mamá era miembro del Partido Socialdemócrata, eso hay que saber, y se pelearon en la casa siempre, se peleó con su hija, que era demasiado conservadora para la mamá de Angela. Entonces, Angela Merkel se acercó y después fue miembro de una corriente, de un movimiento Despertar Democrático, Demokratischer Aufbruch, y ella comenzó a participar en este movimiento y de repente este movimiento en el primer gobierno, todavía libremente elegido, todavía en la RDA, ella era como vocero del gobernador de la RDA, pero ya este gobernador no era del jefe de gobierno. Él ya, eso fue en 89, él ya no era, después que se había caído el muro, eso era de Messier, él ya no era del Partido Comunista, sino del Partido de Democracia Cristiana. Entonces, ella comenzó su carrera o su profesión política como vocera del jefe de gobierno, del primer gobierno elegido democráticamente en la RDA. Y allá muy rápidamente, como este corriente era muy cerca al Partido Social Democracia Cristiana, y el canciller, el jefe de gobierno de Alemania Federal, Helmut Kohl, ya en este momento, él sí tocó la posibilidad de hacer una unificación de su manera o de la manera de la Alemania Occidental. Entonces, en esta constelación, ella creció y hizo una carrera rápida alrededor de Kohl y entonces muy rápidamente, ya en 91 ya era ministro primero de Mujer y de Familia y después ministra de Medio Ambiente. Y allá ella estaba como un poco más, como visto como esa es la chica de Kohl, él la está apoyando a esta chica. No, parece que no tiene personalidad privada, política, no tiene políticamente propia. Es esa chica de Kohl, así dijeron todo, das Mädchen von Kohl, que tiene en alemán. Y eso es bastante desprestigiante. Entonces, eso era un poco la cosa. Y en esa época había después de Kohl, cuando Kohl perdió las elecciones y también lo perdió contra Schröder, eso fue en 98. Entonces, Schröder, él era un macho, socialdemócrata macho, en todos sus hábitos. Y las Mädchen von Kohl y la chica de Kohl en ese momento no tenía chance. Ella ya solamente agarró la posibilidad de criticar a Kohl y sí ganó en el Partido Democracia Cristiana prestigio y poder de su manera, pero no tenía chance de ganar las elecciones. Schröder era ya el jefe de gobierno muy machista, con una agenda como Blair en Inglaterra, neoliberal. Él hizo un gobierno rojo-verde con los verdes en aquella época. Entonces hicieron reformas neoliberales en Alemania. Y Merkel también estaba en esta onda de las reformas liberales, neoliberales. No había disputa. Pero sí, al otro lado, ella se pareció ya en el escenario como una figura honesta, porque Kohl, él tenía ya problemas él había hecho algunas cosas parece corrupción, consiguió dinero de empresarios, pero no quería declarar ese dinero y no quería decir los nombres que le habían dado a su partido el dinero. Entonces ella tomó esa situación criticando a Kohl y diciéndose, este señor ya no tiene futuro en el partido, y ella hizo una fisura con él en el Partido Democracia Cristiana. Eso era muy importante. Entonces, estaba en la oposición, pero sí en la oposición ganó cierta reputación por su manera tan honesta y tan clara. Bueno, entonces ya había elecciones en 2005 y ya ella era candidata para la Cancillería
Y la diferencia entre ella y Schröder era muy pequeña, pero sí, ella tenía un poco más votos. Entonces, pero no tenía la posibilidad de formar un gobierno con un partido, sean los liberales o los verdes, porque no habían suficientes votos. La única, pero también, tampoco el socialdemócrata Schröder podía hacer un gobierno. Entonces, él pensaba que podía hacer ya él un gobierno con los, porque él tampoco no tenía la mayoría. Entonces, la única posibilidad era una coalición grande. Entonces, había en la noche, cuando ya se publican las elecciones, un escenario muy típico en donde Merkel ganó en un programa de televisión, ella ganó las elecciones, que no había ganado por los votos. Porque en estas entrevistas, cuando Schröder y ella estaban en frente de las cámaras, ella gritó, parece que estaba un poco borracho, gritó en una manera muy machista. Ella no puede. O sea, era una cosa que esta chica de Kohl no tiene la capacidad y la formación y el saber político para formar un gobierno en Alemania. Y eso fue como una cosa que la gente dice, no, este macho es loco, ya basta con estos tipos, con estos hombres. Entonces comenzó a ganar Merkel mucha simpatía. Entonces ella ya era la jefa, después de esta noche, ella formó la gran coalición con el Partido Socialdemócrata sin Schröder. Él ya no estaba en este gobierno y ella era la jefa de gobierno de un gobierno de la democracia cristiana y de democracia social. Entonces, eso era su primera, si quieres, manera que ella ganó después de haber aceptado muchas actitudes de los hombres de los partidos y que lo aguantó y en un momento dado ya salió y formó su gobierno. Entonces sí es una cosa muy, muy interesante que ella con su manera de observar científicamente, racionalmente las políticas y hasta analizar a los machos, buscaba su momento de actuar y lo logró. Y desde entonces, desde 2005 hasta ayer, ella estaba jefa de gobierno de Alemania. La primera mujer jefa del Partido de Democracia Cristiano, la primera candidata elegida y la primera jefa de gobierno. Y después ella ganó las elecciones que hasta las últimas en 2018. No siempre tenía mucho, necesitaba siempre otro partido para poder gobernar, pero sí podía hacer esta cosa. Y entonces sí hay otro momento que es importante en su biografía, y eso es su religión, es protestante. Y eso es además de una familia, de una familia o de un hogar de un pastor protestante. Eso sí, mujeres de hogares de pastores protestantes son muy específicas. Algunos fueron después al terrorismo en Alemania en los 70, porque es una educación muy rígida, muy austera, muy orientado al servir al otro. Y decimos algunos también para hacer las buenas cosas. Entonces sí, una cierta sencillez que marcó su carácter hasta hoy día viene de este contexto protestante. Y lo interesante es que esta mujer divorciada, científica, de la RDA y protestante, ya era la jefa del Partido Social de Democracia Cristiana y la jefa de gobierno. Y hay que decir, el Partido de Democracia Cristiana era muchas décadas un partido con una dominancia, bueno, de hombres, por supuesto, pero la mayoría de estos hombres católicos. Entonces había una distancia entre ellos y esta mujer del este, científica, etcétera, etcétera, que era muy, muy profundo. Entonces ella tenía que lograr
luchó contra muchos hombres en su propio partido, primero Kohl, pero después también a otros. Se alió con algunos, pero sí ella mandó muchos de su generación, hombres que aspiraron el poder, que aspiraban ser jefe de finanzas, jefe de gobierno, ella les mandó al diablo. Y eso también era, observar eso era muy interesante, porque ella lo hizo sin este hábitus machista, entonces sí, ella sí logró de veras de ganar como una mujer, siquiera marginal, el poder en su partido y también el poder en Alemania. Entonces, ya mi segundo punto es el legado de Angela Merkel. Mira, ya les provoqué un poco que algunos dicen que no hay, pero yo creo que sí hay. Aún sí es cierto que sí ella era hasta hoy día o hasta ayer la administradora de crisis, porque así a ella sí la tocaron muchísimas crisis. Primero la crisis financiera o bancaria cuando ella comenzó en 2006-2007. Después la crisis del euro. Y allá sí ella perdió mucho, o tenía muchos problemas también vender en su prestigio por su actitud contra Grecia. Eso era para la izquierda alemana hasta para mí, incluyendo. Era terrible como ella y el ministro de Finanzas, también Democracia Cristiana, como trataron Grecia, pero también los otros países, España y Portugal, en esta crisis de euro. Hasta que jugaron, y Schäuble lo jugó muy fuerte, que Grecia salga del euro. Por las deudas y que no quieren trabajar y todos son flojos. Era un discurso terrible en los medios de comunicación en aquella época. Entonces, esa crisis del euro era una cosa muy mal para Merkel y producía mucha crítica en Europa y también en Alemania. Pero después llegó la crisis migratoria. Y Merkel siempre dice que ella no quiere decir crisis en esta relación con la migración, porque esos son seres humanos y no es como la crisis del financiero, la crisis del euro, de una moneda, sino eso es la situación de miles de personas. Y entonces ella, en esta época, ella tomó una decisión bastante radical para un político. Porque para mí, como de ciencias políticas, yo puedo decir, mira, estas fronteras ya no puede defender a nadie. Eso yo puedo decir analíticamente, después de haber analizado la situación migratoria, la situación en las fronteras. Pero decir eso como jefa de gobierno del país más importante, más económicamente más fuerte de Europa, diciendo, wir können die Grenzen nicht halten, wir können die Grenzen nicht schließen. No podemos cerrar las fronteras, no podemos defender las fronteras. Eso era una cosa impresionante. Y todos se quedaron así como paralizados. ¿Qué es eso? Y ya llegaron la gente y llegaron, todo pasaron por los países balcanos. Hasta a mí me tocó en la estación de Múnich ver estas gentes y la primera vez en mi vida yo he visto que dice en el ferrocarril para algunos trenes, este tren está, ¿cómo se dice?, ocupado por el Estado para mandar refugiados a otros lados. Este tren ya es propiedad estatal, ya no se puede usar ustedes los privados. Era muy interesante ver esta intervención hasta en estos detalles que el Estado sí tomó, o las agencias del Estado tomaron las consecuencias de esta cosa. Y otro dicho que es muy famoso, que seguro esto escucharon, que es, wir schaffen das. Que ella ha dicho en este momento es, nosotros lo hacemos, se dice en español, wir schaffen das. Eso es una cosa también para decir a los alemanes, no se preocupen, van a seguir ustedes con su vida, no va a pasar nada, nosotros lo hacemos. Y sí,
en el primer momento había muchísimo apoyo de muchos grupos civiles que apoyaban a la política migratoria de Merkel. Después ya con los problemas de los atentados islámicos, entonces ya se cambió la situación bastante. Y también había sexual harassment, also abuso sexual en el fin de año, y allá sí eran mucha gente de países árabes estuvieron involucrados en este abuso. Entonces sí, ya se cambió mucho la crítica, pero ella sí siempre firme en su posición, y en su propio partido no la siguieron todos. Entonces sí, y la otra crisis es la crisis climática, y allá sí hay también mucha crítica contra ella, porque cuando ella era ministra no logró sacar adelante como debería ser en este momento, y la última crisis de COVID. Y también ella tomó un discurso muy interesante, porque ella habló con la gente en un discurso muy de preocupación, de cuidarse, de tomar medidas. No habló como Macron en Francia de la guerra contra el virus, no. Ella habló así, hay que cuidarse, y no sabemos, en las primeras semanas, no sabemos, los científicos piensan no sabemos exactamente, vamos a conducir a la vista, wir fahren auf Sicht. Eso me pareció una expresión muy interesante, diciendo, es que mira, no sabemos qué va a pasar. Tenemos que hacer tal cosa, pero no sabemos si funcionará. Entonces sí, esta manera cuidadosa era también muy significativa. Entonces, las críticas a ellas son, de un lado, eso también mencioné, que ella no tenía una política sustantiva, eso solamente era una persona que manejaba el poder, así la comarca del poder, y la izquierda la criticó bastante por el manejo de la crisis financiera y bancaria del euro, y también por no lograr las metas ecológicas. Pero sí, yo creo que sí hay no solamente uno, sino yo tengo 3 puntos que yo quiero un poco mencionar en la pregunta si hay un legado de Angela Merkel. El primero es la modernización del Partido Democracia Cristiano, o como algunos dicen, la socialdemocratización de la democracia cristiana. Y que sí logró, y era necesario, vincular el Partido Democracia Cristiana a una sociedad moderna. Como ya mencioné, que para los hombres sobre todo, y en aquella época todos los puestos eran de puros hombres en el Partido Democracia Cristiana. Había muy pocas gentes en algunos ministerios de mujeres como ella, como comenzó, o de salud o algo así. Pero sí eran muy pocas. Y entonces, y ser divorciada, y no tener hijos, eso era muy sospechosa. Pero eso era ser divorciado y tener hijos con varios hombres, ya era la vida de muchas mujeres en Alemania. Entonces, ella representaba de su manera mucho más la sociedad moderna que el Partido Democracia Cristiana. Entonces, que ella logró en algunos temas más culturales, más normativas, acercar su partido a la sociedad alemana. Y eso significaba, por supuesto, tomar los temas del Partido Socialdemócrata. Entonces, un legado es la modernización del Partido de Democracia Cristiana, y la otra era de sacar jugo y sacar la carne del Partido de Democracia Social, porque al final parecieron los dos igual. Y también ella cambió totalmente su discurso neoliberal. Entonces, en la coalición, en su primer gobierno, en la coalición con el Partido Socialdemócrata, ella acercarse mucho a los temas sociales. Pero además, como era
era su experiencia de la RDA, para ella era muy normal que las mujeres trabajan en fábricas o o en las oficinas o en las políticas. Era muy normal que había guarderías para todos los niños, pero en Alemania Federal no. Es uno de los países en Europa donde las mujeres trabajan mucho menos que en otros, como por ejemplo en Francia o en Inglaterra. Y también no había guarderías por todo el día. En muchos países, estados del sur oeste de Alemania, como Baden-Württemberg, como Bavaria, las guarderías son solamente mediodía, porque la idea es que la niña o el niño se va a la casa para comer bien con su mamá, y la mamá está en la casa y hace la comida. Claro, la mayoría ya no vivía así, pero eso era no solamente la ideología, sino la estructura de los servicios sociales. Entonces, con ella, en su gobierno se logró el derecho para cada niño tener un lugar en una guardería. Y eso era un cambio fuerte. Claro, no se cambió de un día al otro, porque muchos estados tenían, los municipios que tenían que organizar eso, tenían problemas de conseguir suficientes maestras para guarderías. Pero sí, eso era una cosa que para ella era tan normal. ¿No les pareció una cosa feminista, una cosa muy de la izquierda o socialdemócrata? Eso era su normalidad. Pero sí para la democracia cristiana no era tan normal. Pero eso todavía era parte de la política social, entonces allá sí tenía su cosa. Pero al mismo tiempo ella tiene también un espíritu muy conservador. Por ejemplo, que todo era patrimonio de los homosexuales, que pueden adoptar niños. Allá siempre, o aborto, ella siempre no habló o estaba en contra. Pero hizo un poco también muy interesante, porque también ella sabía que la vida es mucho más complejo que esta ideología. Entonces, en una entrevista, en una talk show, ella menciona, alguien le preguntó, y yo creo que hasta que era organizado que alguien le preguntaba, o alguien le preguntó, ¿y qué piensa usted del matrimonio homosexual? ¿No sería necesario en una sociedad moderna? Y ella dice, mira, yo como protestante, como cristiana, yo no puedo estar en favor de, pero si una mayoría en el parlamento lo quiere, claro, vamos a hacer la ley. Entonces, era exactamente jugar con esta cosa. Yo soy conservadora, pero si la sociedad la quiere, adelante. Entonces, eso era un poco su estilo. O es un poco su estilo. Entonces, sí, el primer legado es la modernización de su partido o la socialdemocratización de su partido. Y si quieren, como decimos en alemán, un Kollateralschaden, un problema al lado, que también pareció, era que el pobre Partido de Democracia Social perdió su perfil, su propio jugo. Bueno, ese es el primer punto. Segundo, Merkel como modelo de política. Ella sí era un modelo sin ser feminista. Una vez la preguntaron si es feminista y ella no sabía qué decir. Entonces, modelo para mujeres en la política. Y no es tanto por el contenido, porque ella... Creo que nunca, hay mucha crítica de las feministas que cuando ella era ministra de Mujeres y de Familia no hizo muchas cosas para mujeres y tampoco siempre no quería hacer una ley en favor de las mujeres. No, hay que hablar y las empresas van a aumentar la cuota de mujeres en los altos rangos de sus empresas, pero no vamos a hacer una ley. Entonces, así era un poco su cosa. Pero era más su estilo, su discurso, su hábitos, sencillo. Todos se acuerdan de esta cosa de rombo, todos se acuerdan, ¿no? Esas cosas, su manera de vestirse, claro, cambió su presentación y su performance bastante. Hay una galería de fotos cuando ella comenzó y cuando termina. La mujer se cambió, por supuesto, pero sí nunca perdió su autenticidad.
como mujer, que no le vale mucho ser súper elegante y estas cosas. Y entonces sí logró de formar un estilo, si quieren, de una mujer casi neutro, en un contexto súper masculino, pero aún ella quería ser neutra, entonces con sus chaquetes de color, ella siempre está en medio de todos estos hombres y sí aparece como alguien diferente, como mujer. Entonces sí, ella en su manera de vestirse, en su manera de performarse, ella sí formó una manera de ser mujer en un mundo totalmente de hombres. Sin provocar, pero sí también ella marcó cuando ya les disgustó una actitud de un hombre. La hizo de una manera bastante sutil. También es la primera persona de la antigua RDA, también eso es importante, ya lo mencioné, que es que accedió como canciller de la Alemania unificada. Hay una crítica muy fuerte que hay demasiado poco gentes de la RDA en las élites académicas, políticas, etcétera, etcétera. Y ella sí tenía este origen, pero nunca, hasta en sus últimos días, allá se cambió en los últimos días, pero todo en su vida política nunca se solidarizó con la gente de la RDA. Y por eso ella tenía mucha crítica de la gente de la RDA, porque no tomó palabra para ellos. Eso se termina, cuando ella en las últimas meses comenzó a reflexionar eso. Y era muy interesante esa reflexión, porque eso también es la reflexión de la diferencia. Por ejemplo, en su último discurso por la unificación de Alemania en septiembre, ella mencionó la primera vez como ella se sentía como mujer de la RDA en el mundo político occidental. Y que ella trató de invisibilizar esta herencia. Y que allá mencionó que sí entiendo como este sufrimiento de muchos de nosotros. Allá la primera vez ella usaba un nosotros solamente para la población de la RDA y de esta experiencia. Y una parte muy simpática, que lástima que me encontré con eso en la noche, si hubiera copiado para compartir con ellos. Ustedes saben que siempre cuando se va un jefe de gobierno hay un acto militar con música de los militares. Y entonces ella dejó tocar 3 piezas de música y la primera era un song de la RDA. Así que toda la gente de los años 70 conocían este song. Era un song de vacaciones. Y eso jugaron la banda militar, si quieren. Entonces, eso era muy simpático. Y la otra era una canción protestante de la iglesia del siglo XVIII. Y la tercera era una canción de una mujer de la Alemania Federal, también muy especial. Y entonces ella invitó, si quieren, en su música de despedirse en un acto militar, tomó las canciones de 2 mujeres muy fuertes, una de la RDA y uno de la Alemania Federal. Entonces sí, yo creo que en los años ella ganó una cierta libertad personal y ya al final logró un poco de jugar con este jugo. Pero sí creo que eso va a dejar legado, que era un otro modelo de hacer política. Ya mencioné que era científica y eso también es una cosa que nosotros los que trabajamos en el mundo académico lo entendemos, es que ella era muy buena en analizar. Entonces ella analizaba estas cosas y después escuchaba y después trató de
normalmente ella moderaba, pero cuando era necesaria de tomar una decisión, escuchaba todos y después ella tomó la decisión y ya. Pero normalmente ella moderada, y eso exactamente era la crítica, que era más moderadora que una mujer de decisión. Y su último modelo es Scholz, el nuevo jefe de gobierno. Él es como ella, solamente masculinamente. Y ganó esas elecciones, si quieren, como él estaba dentro de su gobierno como ministro de Finanzas, Partido Socialdemócrata, pero sí dentro de este conjunto de la yo digo siempre de la gran coalición en Alemania, que si no está en el gobierno de esta gran coalición, hay en los estados, que también tienen sus propios gobiernos, entonces en los estados hay muchas gran coaliciones, y entre el nivel de los estados y el nivel federal sí hay que negociar siempre, entonces siempre se negocian democracia cristiana y democracia social. Entonces Scholz sí es un hombre que ahora también trata de hacer la política, actuar y transformarse diferente. Entonces, sí, a lo mejor también no solamente es para mujeres, sino también es una fórmula también de performance para políticos, esperemos. No estoy muy seguro, pero por lo menos Scholz ahorita no es un macho como Schröder, no es el gran cacique como Kohl. Sí trata no habla mucho de sus cosas personales, pero sí lo mete así en los puntos claves. Bueno. Mi tercer punto, Merkel, una figura de la política internacional. Allá también yo creo que sí, hay un legado, pero mucho más fragmentado. Ustedes todos, me imagino, son fans de Angela Merkel. Porque la conocen a nivel mundial, y por supuesto es súper agradable tener una jefa de gobierno como Merkel y no uno como Trump o de Bolsonaro o que sea, por supuesto, que sabe más o menos decir una frase inteligente, ¿eh? Pero hay 3 puntos en de la política internacional, y el primer punto tiene que ver con Europa. Angela Merkel tenía que aprender a ser europea. Exactamente porque se había creído en el este, para ella era muy lejos entender esta relación entre Alemania, que es Alemania Federal, y Francia, y Italia, y todo la historia de la comunidad. Yo crecí con esta historia. Yo tengo, si quieren, la relación con Francia y con todos esos países y en mi DNA. Eso era en mi escuela, me enseñaron eso. Yo aprendí francés, y inglés y latín, y ella aprendió ruso y latín. Entonces, ella además habla muy bien ruso, aprendió en la escuela. Entonces, su mundo era diferente como en su niñez, juventud y como joven mujer, y este mundo del occidente no era su mundo. Entonces tenía que aprender eso. Además, no era como Kohl, que todavía era parte de la desastre de la Segunda Guerra Mundial, y con esta idea nunca más vamos a hacer una guerra que comienza en Alemania. Entonces, toda esta carga histórica que todavía Kohl podría pronunciar, porque él era un joven en la guerra, y ella no, y yo tampoco, pero ella sí creció en la RDA, entonces sí ella tenía cierta distancia, y eso sí era muy visible en la relación con Francia. Y eso sí era una cosa que Macron, y cuando él comenzó, él tenía un proyecto para Europa que a mí me pareció muy bien, un proyecto económicamente mucho más keynesiano, apoyar a los jóvenes sin trabajo, que es un fracaso en Europa, que tenemos millones de jóvenes sin trabajo. Entonces sí, él tenía un plan y Merkel no participó, lo dejó fregada, como decimos, en la esquina. Entonces sí hay un problema que la gran mujer internacional primero tenía que aprender a ser europea, y segundo
esta relación con Francia duró muchos años sin tener emoción. Y solamente en la crisis de Corona y con mucho empuje por el socialdemócrata, ya se hicieron una política que sí hicimos en la Comisión Europea de Deudas para apoyar en la situación de la pandemia. Entonces, sí, la primera observación, la gran figura de la política internacional, aprendiz europea en los primeros años. Segundo, relación transatlántico. Mira, ella, por supuesto, tenía una relación con los Estados Unidos muy fuerte, se cayó Obama y ella se cayeron muy bien, pero no tenía esta importancia Merkel en el tiempo de Obama. Eso ya se creó mucho más en el tiempo de Trump. Allá les han dado el doctor honoris causas en Boston, creo. Y allá desde entonces ya es la gran contraparte, la figura del occidente, de la libertad, de la democracia, etcétera, etcétera. Y entonces era mucho más contra esa figura de Trump o en los países del este contra los autoritarios de Europa del Este. Entonces sí es transatlántico, pero esta figura así que brilla, eso ya tiene mucho que ver con la sombra de Trump. Último, su relación con los países como Israel y los países con Turquía. Para ella, Israel es como una parte de la razón del Estado alemán, de defender Israel. Y a Turquía la cerró la entrada a la Comunidad Europea desde muy inicio. Entonces sí, en su legado en la política internacional, que todos hoy día hablan de maravillas, yo tengo algunos granos de sal. Yo pienso ya, haciendo la balanza, su legado, sus gran logros son mucho más en el cambio del Partido Democracia Cristiana, que otros dicen que es el peligro, que este partido se va a dividir en una parte más derecha, una parte menos derecha, más conservador, más social. Vamos a ver que ella tiene la culpa que se perdieron las elecciones, pero sí logró modernizar este partido, que ya no es la misma que antes, y sí logró performar un modelo de un político, una política que también pienso que va a ser un modelo para otros, sean hombres y mujeres. Entonces, eso un poco es mi balance de reflexionar sobre el legado de Angela Merkel. Muchas gracias. Ya hablé demasiado. Ay, caray. Ya no pueden hacer preguntas. Sí. Okay, No te preocupes, sí se pueden hacer preguntas, Yo voy a ser un poquito más breve, no te preocupes. Perdón. No te preocupes, va a alcanzar el tiempo. Primero, agradecer por esta interesante charla y yo quería como que hacer hincapié en un par de cosas que me parecen interesantes que mencionaba la profesora Bryce y que creo que es justo exactamente con lo que mencionaba al final, ¿no? Sobre Olaf Scholz y lo que el gobierno que viene. Creo que pensar sobre el legado de Merkel también implica pensar qué va a implicar este cambio, ¿no? Como ya se ha dicho, Olaf Scholz sería el candidato más similar, ¿no? O que por haber sido parte de su gobierno, por tener un estilo de hacer política muy similar, ¿no? Pero evidentemente algunas implicancias van a haber, no solamente a nivel alemán, sino a nivel de Europa, ¿no? Y de hecho incluso para América Latina, estoy pensando, por ejemplo, en lo que me viene a la cabeza es esas iniciativas, por ejemplo, la iniciativa para América Latina, liderada por Heiko Maas, ¿no? Con una propuesta durante el gobierno de Merkel en 2019, o también la iniciativa para el multilateralismo, que es liderada por Francia y Alemania, pero también incluye algunos países latinoamericanos. Esto es interesante pensar qué puede venir en ese aspecto, ¿no?
Y yo creo que también otra cuestión interesante, que creo que se ha mencionado y yo quería hacer hincapié, es la mirada que se tiene de Merkel dentro y fuera de Alemania, o dentro de Europa y fuera de Europa, ¿no? A nivel mundial, Merkel es reconocida, una política que inspira también a otras mujeres, más allá de que ella no misma se autodefina como feminista. Eh, pero en Alemania y en Europa en general, especialmente con la crisis del 2008, hay una mirada más crítica, ¿no? Específicamente en el caso de la mirada internacional, a mí me llama la atención, por ejemplo, la mirada que puede haber en América Latina o incluso el Perú, ¿no? Cuando Merkel ha dicho ciertas cosas como abrir las fronteras. Normalmente eso se espera en el contexto latinoamericano y específicamente el peruano, que lo diga una líder de izquierda o de una parte de la izquierda, no de toda la izquierda, pero de una parte de la izquierda. Entonces, incluso algunas ideas de Merkel en nuestro contexto han llamado la atención, no necesariamente los partidos más conservadores en Perú o de América Latina, sino de los partidos de izquierda o más progresistas, ¿no? ¿Qué tiene sentido con todo esto que la profesora Bray mencionaba de la socialdemocratización de la CDU, de la democracia cristiana? Porque da pie a entender también por qué se tiene una imagen de ese estilo en el resto del mundo sobre Merkel, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a algunas preguntas del público. La primera es justo algo que usted mencionó sobre el legado de Merkel, cómo se dice que algunos políticos dirían que no hay un legado de Merkel, o hay una mirada de que no hay un legado de Merkel, pero en el público nos preguntan cuál es la imagen dentro de los medios de comunicación o en general de la opinión pública. Esa sería la primera pregunta. Otra pregunta... Disculpe, repítamelo, no lo escuché bien. Sí. La mirada, esta perspectiva que comentó al inicio, ¿no? Sobre que no habría un legado de Merkel, sí, también hay esa mirada dentro de los medios de comunicación y la opinión pública alemana, ¿no? Okay. O si la mirada de la opinión pública es diferente. La siguiente pregunta gira en torno a los retos que ha tenido que enfrentar Merkel, especialmente en sus inicios en el poder, considerando en un partido que está en un partido con una definición conservadora del rol de la mujer. ¿Y qué ha implicado esto, por ejemplo, qué implica esto para el liderazgo femenino, ¿no? Se requiere mayor concertación, considerando que todavía la política sigue siendo en prácticamente todo el mundo, política de hombres, un mundo de hombres, ¿no? Y también considerando que haya sido canciller durante muchos cambios también de cabezas de Estado, ¿no? Varios primeros ministros británicos, diferentes presidentes estadounidenses, ¿no? Entonces, los franceses también, entonces, ¿qué reto podría haber implicado para ellos? Y por último, ¿qué efecto o impacto habría tenido el gobierno de Merkel dentro de la Unión Europea? Específicamente es algo que usted ya mencionó antes, pero nos preguntan en el público si lo habría, después de haber superado este momento de no verse sentido tan europea o tener esa identidad tan europea, si habría logrado en cierto momento cohesionar la Unión o no, considerando la crisis de 2008, considerando incluso que durante su gobierno no se aprobó la Constitución de la Unión Europea, ¿no? También era canciller. Ok, muy bien. No, la opinión pública sí ve legados de Merkel, sobre todo eso que mencioné, la modernización del Partido Democracia Cristiano, eso sí es muy obvio, y también eso es lo más importante, creo. Sí, pero también hay mucha discusión si de veras hay si eso es el legado político, si es exactamente un legado de una cacique que ha destruido un partido para hacer su propio partido. Yo no creo que es así, pero sí hay
experta de ciencias políticas muy, muy conservadora, que es su opinión. Pero dentro de la opinión pública a lo mejor es el cambio de partido de Democracia Cristiana, por el mal o por el bien. Eso están divididos ya los comentaristas. Pero creo que la más fuerte es eso de la administradora de la crisis. Es la observación más fuerte dentro de los medios de comunicación. Segundo, liderazgo femenino, ya después más aceptado. Mira, yo pienso que sí. Porque ahorita en el nuevo gobierno de Scholz sí son, y creo que son igual de mujeres que hombres, la cifra es la primera vez, y sí, y hay eso, dicen otros comentaristas que ya los jóvenes de hoy día nunca han conocido un cancler en manera masculina, sin solamente una canclerin, y no sé si eso... Pero sí, por lo menos ya se sabe que una mujer puede ser cancler. Yo creo que todavía se sabe que un hombre puede ser cancler, que no es así que ya nos hemos olvidado esto. Pero sí, eso sí, que sí, eso sí, en eso sí abrió camino para su propia generación y para la que sigue. Los cambios en otros países, ella como estabilidad política en el contexto europeo y global, sí, eso es muy debatido porque porque el sistema alemán allá sí hay reelección, no hay ningún problema, porque además eso hay que saber que el jefe de gobierno es elegido por el parlamento, entonces no es elegido por votación pública, entonces sí es un representante del Parlamento, debe ser miembro del Parlamento y está elegido por la mayoría del Parlamento. Entonces sí, y eso es lo interesante, que ella logró, aún con diferentes mayorías en el Parlamento, de ganar ya desde 2005 hasta hoy día, siempre una mayoría en el Parlamento. Una cosa es que el Democracia Cristiana ganó la mayoría como más votos que los demás, pero nunca podía gobernar sola, ella o su partido. Entonces, la cosa interesante es que también siempre tenía una mayoría en el Parlamento. Entonces, eso le ha dado mucha fuerza también en relación con otros y por supuesto la volatilidad de los colegas políticos. Entonces eso le ha dado mucho prestigio, ese también, que ella sí ya conocía las instituciones, las personas y que ya eso ya había ocurrido desde hace 10 años, no se preocupe, ya no va a pasar nada. Entonces sí tenía ya cierta, que yo he dicho también, una cierta tranquilidad de manejar las cosas. La Comunidad Europea, los efectos de Merkel a la Comunidad Europea. Y qué bueno que me preguntaron por la Constitución Europea. Sí, la Merkel no es un fan de una Constitución. En ese sentido, ella no es, eso he dicho, que es una aprendiz. No es una europea de la primera hora, que estás dispuesta, como yo, por ejemplo, de pensar primero en Europa y después en otras cosas. Entonces sí tiene una cierta distancia, como otros conservadores también, a más unidad política europea. Y entonces sí, en eso también hay una cierta manejo de ella de ser europea, pero no demasiado Europa. Entonces es un poco para tener una fórmula. Tenemos todavía 3 preguntas más. Las 2 primeras son un poco más ligadas a lo económico. La primera es, ¿qué ha hecho, ¿no? ¿Cómo ha trabajado Merkel para que Alemania se mantenga siendo un país líder, ¿no? Y una base económica poderosa para Europa, ¿no? Y bueno, también evidentemente para el mundo. Y considerando esto, considerando la importancia económica alemana para el resto del mundo, ¿qué podría pasar con Olaf Scholz, ¿no? a futuro, ¿no? ¿Sería capaz de mantener ese peso y liderazgo en el escenario político internacional? Y por último,
ya esto no es tan económico, es un poco más sobre pensando en tal vez la relación con el este de Merkel, es cuál ha sido el papel de Merkel en la relación con Rusia, ¿no? ¿Con quién? En la relación con Rusia, ¿no? Con Putin, Con por Rusia. ejemplo. Ah, ya, ok. Sí. Y no solo a nivel alemán, sino también a nivel de la Unión Europea. Ok. ¿Qué ha hecho Merkel para que Alemania tenga una base económica buena? Pues no mucho, porque la base económica de éxito de Alemania, de éxito económico de Alemania es una base que a mí no me gusta para nada, es un modelo de exportación brutal. Entonces, esta parte de la economía de las empresas y los empresarios que están los líderes en la exportación, que es sobre todo la industria automotriz, pero también la química, la farmacéutica, siempre influyeron la política alemana, siempre, independientemente de quién es en el gobierno. Y eso también tiene un costo ecológico. Y también ella sí apoyó, y eso sí, a los banqueros en la crisis financiera. Y allá sacó los bancos del fracaso. Entonces, allá sí ha hecho, sí, pero su intervención no era una intervención personal. En ese momento teníamos una coalición socialdemócrata cristiana, entonces era una decisión de esos dos partidos de hacer esta intervención. Entonces, la política económica intervencionista del Estado, eso era siempre dentro de una política con el socialdemócrata. Y entonces Scholz hace la misma cosa. Ellos en la política económica están iguales. No espero nada de este asunto. Ya con los liberales al lado, quién sabe. Última pregunta, rol de su relación con Rusia. Primero es muy interesante porque no pueden ser dos. Bueno, yo pienso que para ella no sé quién era peor, Trump o Putin. Porque como del hábitus, Putin es un macho, y entonces y también la dejó de vez en cuando, no sé si a lo mejor han visto este famoso escenario cuando ella estaba con Putin sentado en una silla en medio de una mesa y pasa su perro. ¿No han visto eso? No, eso es muy interesante porque ella tiene miedo de perros. Y entonces sí, en este momento la has visto como tenían que aguantar. Entonces sí, su relación con Putin como persona segura está malísima, pero como ella habla ruso y como él habla alemán, entonces se pueden hablar, si quieren, de una manera también, por lo menos de idiomas de confianza. Y yo creo que eso era además como ella conocía Rusia, y mucha gente de la RDA, independientemente si eran comunistas o no, tenían un amor a la Rusia, a la música, a la literatura. Entonces, como ella habla muy, muy bien, eso me dijeron que saben de ruso, entonces seguro que tenía también este momento positivo con Rusia, pero sí tiene una política muy clara contra Rusia, la única que es muy crítica, mucho más que a lo mejor del Partido Socialdemócrata. Pero al mismo tiempo no se negó a ¿cómo se dice? Nord Stream, que es el canal abajo del mar Báltico que deja que ya podemos importar petróleo directamente o gas directamente de Rusia, y este gas ya no pasa por otros países del este y de Ucrania sobre todo. Entonces ella estaba políticamente no ha hecho nada contra este contrato, y entonces sí, su relación con Rusia creo que también es ambivalente. Pero yo creo que sí, ella tiene un sentimiento para una actitud macho, que ella sí tiene cierto
hábitos, ¿no? Hace como una reacción corporal. Eso, en algunos foros se puede ver eso. Hay científicos de la cultura y de cultura del cuerpo que analizaron esas cosas y me parecen interesantes. Pues no sé si ya contesté las preguntas que... Sí, sí, perfecto. Bueno, ya tenemos que ir terminando. Yo quería mencionar un par de cosas muy breves. Me parece súper interesante lo que mencionaba al final sobre que no solamente el estilo político de Olaf Scholz con Merkel es similar, sino también los temas y la relación que tienen y la mirada que tienen sobre la economía, ¿no? Entonces, probablemente el futuro no hayan tantos cambios, ¿no? Probablemente puede ser un escenario viable, bastante continuación en en este gobierno que acaba de empezar, ¿no? Y otra cuestión que me parece remarcable es esta ambivalencia que mencionaba al final, ¿no? Yo creo que no solamente una cuestión de ambivalencia en términos de, por ejemplo, dice que ella no se autodefine como feminista, pero las actitudes, ¿no? Que conocemos como macho o machistas, les tiene una repulsión o una cierta reacción, ¿no? Pero no solamente en eso, también lo vemos, por ejemplo, que en la economía ella tiene una tendencia más conservadora, ¿no? Pero en temas de la migración puede tener incluir comentarios que son considerados mucho más progresistas. Entonces es interesante ver cómo Merkel igual ha logrado tener una agenda en puntos importantes de derecha, ¿no? Pero incluyendo nuevas preocupaciones y nuevos temas que yo creo que también explica por qué gran parte de la población, gran parte de la opinión pública mundial la ha admirado y la admira hasta ahora, ¿no? Pese a diferir incluso en preferencias políticas. Entonces, muchísimas gracias por todo el conocimiento durante estas casi 2 horas, ¿no? Y ahorita me despido yo y ahora creo que la Dari va a despedirnos a todos. También quiero despedirme de ustedes. Me ha dado mucho gusto ver a algunas ver a todos de ustedes y algunas amigas desde mucho, mucho tiempo. Estoy muy agradecida, espero que algo de nuevo les podría comunicar y con mucho gusto cuando hay otros temas estoy dispuesto de participar. Muchas gracias por la invitación. Mariana, hemos seguido muy interesante tu charla, gracias. Y Eduardo que organizó. Gracias, Mariana. Muchas gracias a los organizadores también. Chao, cuídense. Gracias. Chao. A todos. Chao.